Muchas gracias, hermanas y hermanos de todo el mundo. Un saludo al hermano vicepresidente Álvaro García Linera. Qué enorme alegría estar acompañado en esta conferencia mundial de los pueblos por un mundo sin muros hacia una ciudadanía universal. Acompañado por expresidentes, hermano Rafael Correa. Bienvenido, hermano Rafael. Muy contento por su presencia y por acompañarnos como siempre. Hermano Samper de Colombia, otro hermano expresidente de Colombia. Bienvenido, hermano Samper. Sus palabras, sus visitas de aliento siempre han sido tan importantes para mí y para el pueblo boliviano. Nuevamente, el hermano Zapatero, Rodríguez Zapatero, hermano, amigo, bienvenido. Recuerdo cuando era presidente, nos ayudó bastante de manera incondicional. También compartimos mucho trabajo cuando estaba el presidente, el hermano Zapatero. Hermanos delegados de todo el mundo, me informan que estamos acá más de 40 países, de 3 continentes del mundo. Están nuestros movimientos sociales, están autoridades de gobiernos departamentales, gobiernos municipales, asambleístas departamentales y nacionales. Y también es una enorme alegría estar acompañado por otros movimientos sociales, petroleros, mineros, constructores, interculturales, campesinos, Bartolinas, Juanas, juntas vecinales, prácticamente todos los sectores sociales a la cabeza de nuestros ejecutivos nacionales presentes acá. Y también una enorme alegría ver a delegaciones como Argentina. ¿Dónde está Argentina? Están de México, están de Cuba, Paraguay, están de Chile. Bienvenidos, hermanos de Chile. Están de Europa, algunas delegaciones de África. A las juventudes, ¿dónde están las juventudes? Aquí también está una juventud, por si acaso. Hermanas y hermanos. Banderas. Ecuador, ¿dónde está Ecuador? También un saludo a nuestras embajadoras, embajadores, a nuestras autoridades. Venezuela, ¿dónde está Venezuela? Perdone si no hemos mencionado los países, Canadá, Estados Unidos, prácticamente casi todos los pueblos reunidos en este día. Hermanas y hermanos, en especial al saludo a la Coordinadora Nacional por el Cambio, CONALCAM, decirles que no nos hemos equivocado en convocar a esta Cumbre Mundial de los Pueblos. Primero, hoy día para saludar en este Día Internacional de los Refugiados por razones políticas, por razones culturales, religiosas, algunos expulsados de sus países, y expresar desde acá toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo a los hermanos refugiados en todo el mundo. El pueblo, los movimientos sociales acompañan esa lucha de nuestros hermanos refugiados y refugiadas. Y hoy día nos hemos reunido, repito nuevamente, acompañado por nuestras autoridades, por nuestros exautoridades,
por organismos internacionales, también acompañado por nuestras Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional. Un saludo a sus comandantes, para desde acá diseñar, desde acá planificar cómo vamos a defender la vida, cómo vamos a salvar a la madre tierra. Somos pueblos, somos movimientos sociales, tenemos una enorme responsabilidad con las futuras generaciones. Tenemos una responsabilidad que para garantizar a las futuras generaciones tenemos que garantizar la madre tierra, los derechos de la madre tierra, que ya está en debate en las Naciones Unidas. Estar acompañado por las Naciones Unidas, escuchar el mensaje del hermano Papa Francisco. Muchas gracias, hermano Papa Francisco, por no abandonar a los pobres del mundo. Muchas gracias por los mensajes, mensajes de aliento, mensajes de fortaleza, mensajes de liberación de los pueblos del mundo. A sus representantes, a sus delegados, quiero decirles, por fin me sentí, tengo un Papa, el Papa hermano Francisco, por fin de tantos años como católico de base. Y hoy día y mañana va a ser importante compartir experiencias, compartir vivencias, pero también compartir sufrimientos. De sufrimiento vienen ese sentimiento por los que sufren. Entre sufrimiento y sentimiento nace el pensamiento de la liberación de nuestros pueblos. Hermanas y hermanos de Bolivia, no solamente de los bolivianos, sino de todos los pueblos del mundo. Esa es la responsabilidad que tenemos, movimientos sociales, partidos progresistas, partidos, personalidades de tendencia anticapitalista y antiimperialista. Por eso, hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad, sobre todo, compartir algunas ideas del Estado plurinacional de Bolivia. Ustedes saben, hermanas y hermanos, durante siglos los pueblos indígenas hemos vivido construyendo una cultura de hermandad, de paz y armonía. Hemos desarrollado nuestras múltiples identidades, culturas en armonía con la madre tierra. Igual que cualquier especie, cualquier ser vivo, nos movíamos en nuestro propio planeta a través de distintos territorios, conviviendo entre pueblos que no conocían las fronteras, sobre todo en el continente ahora llamado América. Antes había Yala, no existían fronteras, vivíamos hermanados, no había malos vecinos, teníamos acceso al Atlántico y al Océano Pacífico. Existía respeto entre grupos diferentes y diversos. No se conocía la palabra raza. No vivíamos o vivíamos en armonía con la naturaleza, con identidades semejantes y diferentes. Vivíamos abiertos al mundo, vivíamos integrados. Prueba de ello en los distintos rostros en esculturas que hoy se encuentran en Tiahuanaco, en el lago Titicaca, como también de Bolivia, del Perú, o en el Museo de Oro de Colombia, por mencionar algunos ejemplos. Lamentablemente, hermanas y hermanos, en América, la invasión, la colonización nos ha impuesto fronteras, estratos sociales, con ciudadanos de primera y de segunda. En el mundo nos han puesto oligarquías, monarquías, jerarquías, hasta anarquías financieras. Nos han desintegrado, nos han dividido, nos han descuartizado. Sin embargo, la cultura de la unidad,
la cultura de la integración, la cultura de la vida, se ha resistido durante siglos. Siempre hemos luchado para que se respeten nuestros derechos, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros territorios, nuestra forma de pensar. Tenemos derecho a la ciudadanía universal y construir la hermandad mundial, construir la paz, recuperar la esperanza. Y estamos convencidos, hermanas y hermanos, de que es posible. En Bolivia hemos creado y nos hemos reconocido como un Estado plurinacional que acoge por igual a todas las naciones de nuestra tierra. No ha sido necesario dividirnos en otros pequeños estados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que todos nacen libres e iguales en derechos. Asimismo, que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, así como a salir a cualquier país y a regresar a su país. Esto quiere decir que todo ser humano tiene derecho a la movilidad humana y a la elección del territorio de su residencia. Por eso, hermanas y hermanos, decimos desde acá, no puede existir en el mundo ningún ser humano ilegal. No puede existir en el mundo ningún ser humano sin comunidad. No puede existir en el mundo ningún ser humano sin libertad. Y no puede existir en el mundo ningún ser humano sin ciudadanía. Hermanas y hermanos, la familia humana está atravesando una multiplicidad de crisis relacionadas con el cambio climático, la desigualdad, la desregulación financiera, la falta de energía, la carencia de agua y alimentos. Además, los conflictos armados y las guerras se expanden por varios continentes. Las invasiones y el intervencionismo han marcado la destrucción de estados en África, en Medio Oriente y en Asia. La familia humana vive la peor crisis humanitaria desde 1945. Son datos de organismos internacionales. 128 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en 33 países. 65 millones de personas en todo el mundo se han visto forzados a abandonar el lugar en el que vivían. Entre ellos hay más de 20 millones de refugiados. Más de la mitad de ellos son menores de 18 años. Producto de los conflictos armados y de la persecución, cada día 34.000 personas son desplazados a la fuerza, huyen de sus hogares, de sus pueblos, de ciudades y de sus patrias. Las personas que huyen o están atrapados en medio de conflictos están en riesgo de hambruna. Solamente en Yemen, Somalia, Sudán del Sur y el norte de Nigeria, más de 20 millones de personas están en riesgo de hambruna. Durante el año 2014, más de 3.200 personas murieron intentando cruzar el Mediterráneo. Durante el año 2015, más de 3.700 personas murieron también intentando cruzar el mar Mediterráneo. Durante el año 2016,
la cifra de personas muertas fue superior a 5.100 personas. Entre 2009 y 2016, más de 5 millones de personas fueron deportadas por autoridades de Estados Unidos. De ellas, más de 3.3 millones de personas fueron aprehendidas en las fronteras entre Estados Unidos y México. De ellos, cerca a 180.000 fueron niños. Además, tanto quienes intentan cruzar el Mediterráneo o la frontera entre México y Estados Unidos son víctimas de traficantes de personas, de las policías fronterizas y de la violencia y de las difíciles condiciones de sus viajes. Los más vulnerables son las niñas, niños y mujeres. Hermanas y hermanos, los mismos países que provocan las guerras o alimentan los conflictos son los mismos que cierran las puertas y construyen muros para impedir que las personas que huyan de esas guerras militares o económicas puedan encontrar un lugar seguro. Estas políticas, hermanas y hermanos, están basadas en la discriminación, en el racismo y una lógica neocolonial. Por eso, hermanas y hermanos, aprovechando la presencia de tantas delegadas, delegados, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, de Canadá, sino de toda parte del mundo, acompañado por nuestras autoridades, exautoridades, proponemos para el debate conjunto, para un debate, como desde acá, mediante la cumbre, buscar soluciones y enfrentar esta clase de muros. Una propuesta por una sociedad universal plurinacional. Hermanas y hermanos, los muros entre pueblos son un atentado a la humanidad. Los muros entre pueblos no protegen, enfrentan. Los muros entre pueblos no unen, dividen. Los muros entre pueblos no respetan, agreden. Los muros entre pueblos no liberan, asfixian. Los muros entre pueblos no igualan, discriminan. Los muros incentivan el miedo, promueven la confrontación y el racismo. Hermanas y hermanos, los muros van en contra de la historia de la humanidad. Los muros mutilan la ciencia y el conocimiento. Los muros encierran el alma, encienden el odio a la diferencia, ahogan la libertad. Ningún país del mundo ha triunfado colocando muros, solo ha certificado y prolongado su decadencia. Ninguna sociedad progresa aislada, ninguna nación es grande encerrada. El ser humano, el conocimiento científico y artístico, la ética y los derechos, valores fundamentales de cualquier sociedad, siempre han crecido alimentadas por la libre circulación planetaria de ideas y de personas. En el fondo del ser humano es un ser migrante por naturaleza. Las sociedades y las naciones se han construido con la mezcla creativa de las migrantes que han enriquecido a capacidades de los ancestros. Así como no hay muros para el viento, así como no hay muros para las lluvias, así como no hay murallas para las palabras,
tampoco puede haber muros para las personas y las familias en el mundo. Y no importa, hermanas y hermanos, y no importa cuán altos o cuán gruesos o cuán duros sean estos muros, por arriba, por abajo, por sus intersticios o derrumbándolos, la lluvia, el viento, las personas atravesarán una y mil veces cualquier muro que se oponga a la libertad del movimiento. Porque la circulación planetaria, la migración humana es la fuente de la sabiduría que es la garantía para la vida. Hermanas y hermanos, la migración no es culpable de la inseguridad planetaria. Es la invasión colonial y la desesperanza la responsable del pánico mundial. Antes, los llamados indios, luego los judíos, más tarde los comunistas, finalmente los musulmanes, o cualquiera que tenga el color de piel más oscura, han sido considerados por los imperios como los causantes de la inseguridad del mundo. Con ese pretexto, asesinaron a los indígenas, exterminaron a los judíos, encarcelaron a los comunistas y ahora encierran a los musulmanes. Y a cada nueva masacre, la inseguridad, lejos de desaparecer, se ha incrementado aún mucho más. Y es que el problema no es ni el indígena, ni el musulmán, ni el comunista, ni el judío, ni el latino, ni es el africano. El mal viene de adentro mismo de los imperios, de los poderosos, de los potentados, que concentran abusivamente la riqueza, arrebatando tierras a los indígenas, apropiándose de los minerales de los africanos, robando petróleo de los árabes, expropiando empresas públicas de los latinos. La inseguridad, hermanas y hermanos, porque hay saqueo a los pueblos. Si no hubiera saqueo a los pueblos, no hubiera inseguridad. Hay inseguridad porque hay invasiones a las naciones. Hay inseguridad porque hay abuso a los estados pobres. Acaben con las invasiones y se acabará el terrorismo. Acaben con el saqueo del mundo y se terminará la inseguridad en el mundo. Pongan fin a la pobreza y se terminará la insurgencia. Mientras no haya justicia social, nunca habrá paz mundial. Hermanas y hermanos, el migrante no es el culpable de la crisis económica de los países poderosos. Es la misma concentración de la riqueza mundial en pocas manos la culpable de la crisis. Se nos dice que el migrante quita empleo al trabajador oriundo del lugar. Se nos dice que es el migrante que pone en riesgo los derechos humanos de los trabajadores. Pero ¿quién hace florecer los campos abandonados de esos países? ¿Quién ocupa los trabajos más duros en la construcción, en la limpieza y en los servicios? ¿Quién cuida a sus hijos? ¿Quién cuida a sus viejos en el occidente? Los migrantes. Quienes hacen los trabajos más pesados que nadie quiere hacer son los latinos, los africanos, los asiáticos. La opulencia del norte se ha cimentado sobre la naturaleza expropiada del sur. La riqueza del norte se ha construido triturando músculos de los obreros
nómadas del sur. Y por si fuera poco, hermanas y hermanos, las artes, la cultura, la ciencia, la tecnología de los pueblos y los países poderosos se debe muchísimo al migrante del mundo. Por ello, el migrante no es la causa de la crisis de economía del norte. Al contrario, estamos, hermanas y hermanos, convencidos, si la crisis no es grave y devastadora en el norte, es gracias al trabajo barato de los migrantes. Y lo que ahora reclamamos es que no se nos chantajee con muros para reducir aún más nuestros derechos laborales. Lo que ahora reclamamos es que no se nos criminalice a los migrantes para esconder los fracasos de unas políticas económicas expropiadoras que han concentrado infinita riqueza en pocas manos, a costa del empobrecimiento de los propios trabajadores del norte. La migración ha sido y seguirá siendo fuente de riqueza material, cultural de la humanidad. Hermanas y hermanos, las guerras coloniales, las expropiaciones coloniales y el calentamiento global son los promotores de migraciones forzosas y forzadas. A las migraciones voluntarias se forman parte de la naturaleza humana. En las últimas décadas se han sumado migraciones forzosas, producto de las invasiones que destruyen estados, de saqueo que empobrecen naciones y de un calentamiento global brutalmente promovido por la economía imperial. Hoy los imperios promueven guerras de destrucción de pequeños estados para quedarse con sus materias primas, con Medio Oriente y Asia, con la consiguiente masiva migración de los pobladores desamparados, y en recompensa los imperios los dejan morir en el mar o los encierros en denigrantes campos de refugiados perpetuos. El calentamiento global es un desastre promovido por los países más ricos. Sin embargo, quienes más sufren son los países más pobres, que no cuentan con recursos para paliar los efectos del cambio medioambiental. A esta racialización de los efectos del cambio climático le obliga las migraciones hacia el norte. Los imperios responden con muros, bardas electrificadas, fosas, y sofisticados mecanismos de caza de migrantes como si fueran animales. Y es que no se puede destruir impunemente los estados nacionales para dar rienda suelta al pillaje empresarial. No se puede emprender impunemente la naturaleza para extraer gratis una plusvalía medioambiental. Más pronto o más tarde, hermanas y hermanos, la sociedad y la naturaleza han de cobrar cuentas a los imperios indolentes y acaparadores, y no habrá muros suficientes ni ridículos bonos ambientales que podrán contener la sublevación de los desamparados y la rebelión de los pueblos y de la madre tierra. Y quizá para entonces sea ya demasiado tarde para todos, incluso para la propia vida. Por eso es imprescindible que hoy todos los pueblos del mundo levantemos nuestra voz, que todos los desamparados del planeta nos hagamos oír,
que todos los trabajadores, campesinos, intelectuales, indígenas, obreros, creadores culturales, artistas, jóvenes y mujeres, sumemos nuestras voces para defender el futuro y la vida misma que está en riesgo. Y por eso hoy estamos aquí para defender la vida. Hermanas y hermanos, estamos aquí para defender a la humanidad y para salvar a la madre tierra. Como una propuesta para una ciudadanía universal plurinacional. En las últimas décadas, la humanidad ha dado unos saltos tecnológicos impresionantes. Ayer conversamos bastante con el hermano Zapatero con relación al sistema de comunicación. Hoy los medios de comunicación comunican en segundos lo que antes tardaban en llegar años. Hoy los medios de transporte permiten que el trabajo material de personas pueda llegar a su destinatario en horas, sin esperar meses de transporte, a pie o en caballo como antes. Una idea, una emoción, un conocimiento, una canción, gracias al Internet puede estar comunicada en tiempo real con miles y millones de personas en los lugares más distantes del mundo, cosa que antes tardaba décadas en igualarse. Con un celular el mundo hoy está al alcance de la mano de cualquier persona, sin importar los kilómetros de distancia, los cerros que separan, los bosques que diferencian, los mares que nos mantienen alejados, ni las fronteras que nos separan. Sin embargo, quienes disfrutan de esas ventajas en un mundo mundializado son las mercancías, es el dinero, las cuentas bancarias, el negocio, no el trabajador que produce esa mercancía, no el ser humano que produce ese dinero, ese conocimiento y esa actividad productiva. Se han mundializado las cosas, pero no el ser humano. Se produce esas cosas. Peor aún, ahora se le quiere colocar muros para separarnos aún más. Se han intercambiado las riquezas, pero no las personas que producen esas riquezas. Es como si fuera más importante el dinero, las mercancías, las finanzas, con el mismo ser humano que no ha creado esas cosas. Hermanas y hermanos, la sociedad está de cabeza. Pareciera ser que a la sociedad no le importa más las cosas que la gente, pero no es la sociedad toda, son los poderosos que dominan la sociedad, a quienes les importa más la ganancia ciega que la fuente de toda riqueza, que son la naturaleza y el ser humano. Esto lo tenemos que invertir. Debemos colocar de pie lo que está de cabeza. Debemos priorizar al ser humano y a la naturaleza por encima de las cosas, el lucro, el capital. Y esto significa aprovechar la interdependencia del mundo para valorar al ser humano y protegerlo como un ser del mundo y no solo de un país o de un estado. Debemos aprovechar la desterritorialización de la producción para crear unos derechos desterritorializados del ser humano. Debemos aprovechar que la comunicación y la mente humana se muevan por encima de las fronteras para crear una sociedad que defienda derechos de las personas, independientemente del origen y el lugar donde
se halle el ser humano. Necesitamos crear, pues, un nuevo tipo de derechos universales, es decir, para todos los seres humanos, acorde a una base tecnológica y social cada vez más universalizada, intercomunicada e interdependiente. A estos derechos de las personas se le dé que le corresponde por el solo hecho de ser un humano, independientemente de dónde se halle, dónde resida, dónde viaje o cuál sea su cultura. Le denominamos ciudadanía universal. Hasta hoy, los derechos jurídicos, económicos, sociales o colectivos están asociados a un Estado con base territorial. Y eso hay que mantener y profundizar, hermanas y hermanos, pero por encima de esos derechos o al lado de esos derechos debemos crear los derechos del ser humano que le corresponde por el hecho de ser humano en el mundo y que los disfrute independientemente donde se halle. El primer y más importante de esos derechos universales es el derecho al libre desplazamiento. El mundo debe estar mundializado para los seres humanos y no solo para la mercancía. Esto significa que no puede haber muros, barreras o restricciones para que el ser humano vayamos de un lugar a otro para satisfacer nuestras necesidades, expectativas laborales o educativas. Esto no elimina los necesarios registros de cada estado territorial, establece para con los visitantes, pero ningún estado puede prohibir la entrada o salida de un ciudadano del mundo por su sola condición educativa, lingüística, laboral, religiosa o cultural. Hermanas y hermanos, hay propuestas sobre la posibilidad de incorporar un segundo derecho a la ciudadanía universal, como una renta básica universal que asignaría a cada ser humano un mínimo indispensable de vida por el solo hecho de existir como ser humano. Esto también debe estar en un horizonte de mediano y largo plazo de la ciudadanía universal. De lo que se trata entonces es de crear una ciudadanía compuesta. Por una parte, la ciudadanía territorial dependiente de la pertenencia a una comunidad nacional y por otra parte, una ciudadanía universal desterritorializada corresponde a la pertenencia a la comunidad humana universal. A esto es que llamamos una nueva sociedad universal plurinacional. Plurinacional porque respeta la dignidad, la cultura y la comunidad nacional diversa de cada pueblo, pero universal porque acompaña a estos derechos. El derecho universal adquirido por el hecho de ser un humano en el mundo y que estará vigente en cualquier lugar del mundo, donde uno vaya o se quede. Con ello, no solo estaremos construyendo un mundo al servicio del ser humano y no al servicio de las cosas que hasta ahora, sino que además habremos liberado la infinita capacidad creativa, intelectual, laboral, artística, universal de las personas migrantes
que estarán ahora al servicio de los mismos seres humanos y no de los mercados y de las empresas. Hermanas y hermanos, solo una ciudadanía universal podrá establecer el equilibrio orgánico entre ser humano y naturaleza, capaz de proteger la vida y la madre tierra. Que hay está el peligro por el dominio destructivo de la ganancia y de los mercados. En definitiva, la ciudadanía universal para construir una sociedad universal de seres humanos con armonía con la madre tierra universal. Dejamos, hermanas y hermanos, estas propuestas para el debate, para considerar y juntos aprobar los lineamientos para salvar la vida y la madre tierra. Finalmente, hermanas y hermanos, en las últimas semanas hemos escuchado del gobierno de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, de retirarse del Acuerdo de París. Como movimientos indígenas, estábamos convencidos, no era lo que queríamos, pero era un avance importante para defender la madre tierra. No es posible algunos países o presidentes abandonen el Acuerdo de París. Eso es una amenaza a la vida y a la madre tierra. Pero no solo eso, la semana pasada hemos escuchado muchas ofensas, muchas provocaciones del presidente Trump de Estados Unidos. Después de escuchar a algunos hermanos, he sentido que esas ofensas, esas amenazas, no intimidan, más bien alimenta el espíritu antiimperialista en los movimientos sociales del mundo. Esas agresiones del presidente Trump nos une, nos fortalece a una lucha anticapitalista. Pero también aprovecho esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano frente a las nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos. Quiero decirles, hermanas y hermanos, Cuba es el país más solidario con el mundo. Cuba es la madre de las revoluciones en América Latina. Cuba es un pueblo que inspira los procesos de liberación en todo el mundo. Por eso, hermanas y hermanos, desde acá, toda nuestra solidaridad. Cuba es nuestra, Cuba es América Latina, Cuba es los pueblos del mundo. Pero también, hermanas y hermanos, enfrentando las distintas luchas en algunos países. Golpe de Estado, como hubo antes. Las dictaduras militares han sido sustituidas por las dictaduras en América Latina. Quiero decir y aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad con el hermano Maduro. Hermano Maduro, dale duro contra el imperio. Lo que está pasando en Venezuela es un golpe de Estado. Lo que está pasando en Venezuela es una agresión norteamericana. Y todos los pueblos estamos acá para defender a presidentes electos con el voto de los pueblos, superando los problemas que tiene cada país. Hermanas y hermanos, muchas gracias por su participación y para terminar, ayúdenme a decir, ¡planeta o muerte! ¡Planeta o muerte! Allá de los pueblos del mundo. Muchas gracias.